Bien, hoy vamos a leer una carta, la carta 12, que escribió Madame Calderón de la Barca en la vida en México durante una residencia de 2 años en este país. Este libro contiene todas las cartas de Madame Calderón y ella vino a México en 1839. La carta 12 habla sobre la viga durante el carnaval y otras cosas que me parecen muy lindas, en especial porque, bueno, estas lecturas en voz alta que estoy haciendo son para mi abuelito y yo sé que esto le va a gustar. 16 de marzo. Estamos ahora en Cuaresma, en medio de los rezos, visiteo a las iglesias y observancia de ayunos. El carnaval no fue muy alegre, excepción hecha de los bailes de máscaras y los lucidos paseos. Es el de la viga uno de los más bellos que puede imaginarse. Y aún podría mejorarse. Pero así como está, con la agradable sombra de sus árboles y el canal por donde desfilan las canoas, en un constante y perezoso ir y venir, sería difícil a la hora del apacible atardecer, momentos antes de trasponerse el sol, de preferencia en una hermosa tarde de un día de fiesta, encontrar en cualquier otra parte un espectáculo tan placentero y más inconfundible. Cual sea la clase social que muestre mayor gusto en el modo de gozar, es cosa que debe dejarse al juicio de los sabios. Si los indios con sus guirnaldas de flores y sus guitarras, sus bailes y canciones, y aleando las fragantes brisas mientras sus canoas se deslizan al filo del agua, o las señoras luciendo sus mejores vestidos y encerradas en sus coches, que se pasean en silencio devolviendo con un amable movimiento del abanico los saludos de sus bellas amigas desde el fondo de sus carruajes, temerosas al parecer de que la leve caricia del céfiro pueda ofenderlas, y sin embargo una brisa suave cargada de aromas corre sobre el agua adormecidas, y los últimos rayos del sol doran las ramas de los árboles con una luz quebrada y ya fugaz. Después, a pausas, cada carruaje se acomoda al lado de su vecino, lo mismo que en el otro paseo. La elegante carretela se codea con el plebeyo coche de alquiler. El espléndido tiro del millonario junto al pesado y anticuado furlón que va pasando de moda y en donde van sentados sus ocupantes sin decir palabras, como si la vida y sus trabajos se hubieran detenido y ahora les tocara en tanda contemplar el torbellino del mundo a través de las ventanillas de su clausura y verle rodar mientras ellas descansan. Los jinetes también van y vienen con sus fogosos caballos, y aunque fuera del alcance de las voces de las que le saludan desde los carruajes, disfrutan del aire libre bajo la verde arboleda, llevándoles a las señoras la misma ventaja que el fraile trotamundo a la enclaustrada monja. Y sin embargo, si llegáis a la viga, cerca de las 5, cuando todavía la tierra conserva el frescor del riego y los soldados han ocupado sus puestos para cuidar el orden, los coches yendo y viniendo en dos largas hileras que se extienden hasta perderse de vista, los bordes de calzada con un hervidero de gente plebeya que alegremente os pide les compréis flores, fruta, dulces, innumerables jinetes con trajes pintorescos montando briosos caballos y que pasan por el centro de dos filas de coches, y el canal atestado de canoas con los indios que cantan y bailan con indolencia mientras sus embarcaciones se deslizan en el agua, todo esto bajo un cielo azul y sin nubes, con un aire puro y transparente, y si fuera posible cerrar los ojos para no ver la única nota discordante del cuadro, la multitud de léperos dedicados a las prácticas de su oficio. Entonces podréis creer que México es el más floreciente, el más feliz, el más apacible lugar del mundo, y sobre todo el más rico, y no por cierto de una república, pues aquí el pueblo apenas anda vestido, apenas existe eslabón entre la frazada y el raso, entre las amapolas y los diamantes. En cuanto a los carruajes, muchos de ellos no desentonarían en Hyde Park, aunque otros producirían escalofríos entre la concurrencia de Bond Street. Pero el contraste mismo es divertido, y visto en conjuntos caballos y coches, hay mucho más que admirar que criticar. Tomad, por ejemplo, el hermoso carruaje del rico Barrera, que posee una de las casas más bellas de México. Su mujer ostenta un turbante de terciopelo entretejido de grandes perlas, y en este momento tiene un cigarrito en la boca. No es guapa, mas sus joyas son soberbias. ¿Cómo hizo él su fortuna?
Parte quizás en el juego o por otros medios aún menos escrupulosos, dejémoslo que lo relate algún cronista más hábil. O mirad esta elegante carretela tirada por hermosos frisones grises, vidrios bajados que nos ofrece una constelación de bellezas. Las señoras llaman la atención por un aire europeo que no tienen las demás, de colores encendidos, vestidos más cortos y sencillos, con sombreros de París. Quizás han estado en Europa. Es curioso que a los de a caballo se les encabriten sus monturas cada vez que pasan al lado de este carruaje. Otro coche, hermoso y sencillo, lleva a la familia de uno de los ministros. La madre y las hijas, bellas todas, con ojos de españolas y la piel morena y radiante, y le sigue un coche de alquiler, lleno de mujeres de rebozo y de niños con cara y manos untadas de caramelo. Algunos de los cocheros y lacayos llevan trajes mexicanos, otros libreas, pero he aquí que se acercan 3 carruajes en suite, los 3 con la misma librea de carmesí y oro, los 3 lujosos y los 3 tirados por hermosos caballos blancos. ¿Es el presidente? Ciertamente que no. La ostentación es excesiva. Aún la realeza gusta de mayor simplicidad cuando se digna mezclarse con las divisiones de sus vasallos. En el primer coche viene, en persona, el gran figurón con su consorte, queriendo recatarse de las miradas de la plebe. Es demasiado el carmesí y el oro, demasiados cristales y mullidos cojines, demasiada comodidad y magnificencias juntas. 2 soberbios caballos norteños, blancos y briosos, tiran de este imponente carruaje. El que le sigue es un magnífico coche, en el que van los niños con los criados, mientras que el tercero, no menos lujoso, lleva a los pequeñuelos con sus nodrizas. Al lado del primer carruaje cabalga un anciano caballero, el cual, de sostenerse más firme en la silla, podría pasar por un picador. Viste rico traje mexicano, todo cubierto de bordados de oro, el sombrero con toquilla también de oro, ladeado con garbo, en singular contraste con la expresión de su semblante, producida quizá por el miedo interior que no alcanza a esconder, ocupado como está en dominar a su corcel de pura sangre, apoyando con fuerza sus pies en los estribos de plata y usando con prudencia el látigo, cuyo mango ostenta un diamante enorme. Pero la octava maravilla entre todos sus arreos, y que da motivo a que vaya corriendo detrás de él una alborada turba de muchachos harapientos, es la silla. Es una pieza extraordinaria que le ha costado a su dueño 5,000 pesos, toda forrada de terciopelo ricamente bordado de oro macizo. Algunas veces se le ve con otra montura bordada de plata. Su aspecto, en conjunto, no puede ser más singular, y su angustia, en el mismo momento en que empieza a anochecer, pensando en las riquezas que lleva consigo y el concepto que tienen sus paisanos de la apropiación, compensa el goce que recibe su vanidad cuando le admiran los muchachos en el paseo. Han pasado estos millonarios y a su cola pegado viene un viejo coche alquilón, copia cabal de esos extraños vehículos en los cuales se complace a veces Lady Morgan en presentarlos a sus heroínas. Van en él 6 tapados, cubiertos los rostros con sus chales. Después de muchas conjeturas, fue imposible precisar si se trataba de hombres o mujeres. Fue imposible, entonces, mas al dar la vuelta de regreso, los coches, se levantó el viento y con él se levantaron los chales de 2 de los tapados dejando al descubierto hábitos y capuchas de frailes, oh témpora, oh mores. Se celebraron 3 bailes de máscaras, pero solo asistimos a uno. Llegamos a eso de las 10 y ocupamos un palco de platea, y aunque se había anunciado un pronunciamiento, término de moda aquí para decir revolución, todo estaba muy tranquilo y en orden, el baile muy alegre y concurrido. A la entrada, mientras nos recogían los billetes, un grupo de máscaras nos asaltó gritando nuestros nombres en voz de falsete. El capitán G., hermano de Lord tal, vino a nuestro palco, así como un hijo de Ciprey que tuvo la deferencia de permanecer con el sombrero puesto toda la noche. En un palco precisamente arriba del nuestro estaba toda la legación francesa que acababa de llegar. Entre las mujeres dominaban los dominós, adoptados por más encubridores que se estima en poco asistir a estos bailes. Había también algunas vestidas de hombre, la mayoría modistas francesas,
que gozan aquí de muy mala fama y muchos hombres disfrazados de mujeres y poblanas de antifaz, sin medias y con faldas demasiado cortas, caballeros armados y un buen número de trajes probablemente prestados por la guardarropía del teatro, y un contingente aún mayor de lo casual de tipos estrafalarios. La música era muy buena, y los que bailaban valsaron y galoparon y dieron vueltas por la sala como furias. La animación, cuando menos, era general. Nos hablaron cientos de máscaras, pero no logré conocer a ninguna. Uno de los dominó se mostró particularmente interesado por llamar la atención hacia el vestido de poblana y me preguntó si habría sido decente que yo hubiera asistido al baile de fantasía con semejante indumentaria. Furiosa por lo ridículo de la pregunta, empecé a explicarle de qué manera me habría yo vestido, cuando me di cuenta de que era una tontera dar explicaciones a una desconocida. Calderón salió del palco para dar una vuelta entre la concurrencia, con lo que varias máscaras dieron grandes muestras de alegría, rondándoles y estrechándole la mano. Las señoras llenaban todos los palcos y la escena era muy divertida. El señor M, cuyo palco ocupábamos, mandó traer pasteles y vino, y cerca de la 1 abandonamos el baile para regresar a la casa, y uno de nuestros soldados hizo las veces de lacayo. Hice una visita al otro día que merece una nota especial. Fue en casa de la rica señora de Barrera, cuya primera visita aún no había yo devuelto. Estaba en casa. Me pasaron a una espaciosa sala donde, para sorpresa mía, me encontré con los candiles, los espejos, etc. Estaban cubiertos de crespones negros, según se acostumbra a hacer aquí cuando hay un luto en la familia. Inferí que debía de haber muerto alguna persona de la casa y pensé que no era hora llegada, que no era Pensé, no era mala llegada yo de visita. Perdón. Me senté, sin embargo. De pronto se fijaron mis ojos en algo horrible que estaba frente al sofá en que yo me había sentado. Sobre 6 sillas, colocadas fronteras unas a otras, vi tendido un bulto muy largo, al parecer un muerto, al cual, horror, le asomaban los pies por fuera del paño negro que le tapaba. Permanecí sentada sin quitarle un punto los ojos a esta misteriosa aparición, perdida en conjeturas acerca de la identidad del difunto. ¿Sería el dueño de la casa? Era muy alto, ciertamente, y no gozaba de la buena salud, quizá pudo haberse muerto de repente. Hecha mi composición del lugar, la acepté sin más argumentos, ya que después de una defunción y durante los primeros 9 días la casa siempre está llena de amigos y conocidos, y la viuda o el huérfano o bien la madre que ha perdido a su hijo deben de recibir, cuando su pena es más amarga, el pésame de todos y cada uno, porque aquí, tal parece, que no comprenden que el dolor necesita soledad. Absorta en estas reflexiones, presa del malestar, empezaba a sentir y a imaginarme que el aire que se respiraba en la habitación se iba haciendo cada vez más pesado, y deseaba con ansia, para decirlo con franqueza, que algún ser viviente entrara cuanto antes. Pensé en salirme sin que me vieran, mas temí que lo tomaran como una descortesía, pero mi nerviosidad había llegado a tal grado que cuando al fin entró la señora de Barrera, salté de la silla como si hubieran disparado un tiro de pistola. Iba vestida de muselina de color y se envolvía con un chal azul, ni trazas de luto. Después de los obligados cumplidos de costumbre, le pregunté con particular intención por su marido, mirando de reojo al misterioso bulto. Se encontraba perfectamente bien, y la familia apenas convaleciendo de la viruela después de haber estado muy enfermos. No de peligro, dije, con cierta duda, pues pensé que podría tener algún hijo alto y que se refería a la convalecencia de los demás. No, pero los hijos de su hermana habían estado gravemente enfermos. No perdió ninguno, yo espero. Ninguno. En resumidas cuentas, estaba yo tan desconcertada que la conversación se hacía incoherente y mis preguntas y respuestas iban al buen tuntún hasta que por fin me ocurrió preguntar a la señora si se iría pronto al campo. No para quedarme, pero mañana vamos a llevar allí un Santo Cristo que acaba precisamente de hacer para la capilla. Echando una mirada al bulto, por cuyo motivo está la sala como usted ve, con colgaduras negras. Nunca en mi vida he experimentado semejante alivio, y luego pensé en los ministerios de Eudolfo.
Siendo como son las casas grandes y los sirvientes muy mal instruidos en anunciar a los visitantes y además con los entresuelos alquilados de preferencia a distintas familias, es empresa ardua para un extranjero llegar sin ayuda de nadie hasta las gentes principales de la casa. Las equivocaciones que he cometido, y todo por no acordarme de los entresuelos que, dicho sea de paso, suelen ser amplios y hermosos. Me ha ocurrido, al decirme el portero que suba, y alcanzado el primer descanso de la escalera, meterme en la primera puerta que se me ofrece por delante. Una mañana entré en uno de ellos y di de narices con dos caballeros que se mostraron asombrados y maravillados de mi visita. Parecían dos estudiantes de medicina y se encontraban alrededor de una mesa ocupados sabe Dios en qué, haciendo una disección, me imagino. Pregunté por la señora, lo cual les admiró todavía más como era natural. Sin embargo, fueron muy corteses y bajaron corriendo a llamar el coche. Después de esta aventura nunca entro a una casa sin que me acompañe un lacayo, cuando menos hasta que no conozco bien el camino. Tuvimos hace pocos días una agradable comida en casa del ministro de Prusia, donde conocimos a la familia Casaflores. La condesa de Casaflores ha estado mucho tiempo en Europa, en donde fue recibida por la mejor sociedad. Y ahora se consagra por completo a la educación de sus hijas, proporcionándoles cuantas facilidades existen en México en lo que a maestros se refiere. Se asiste a una haya española, excelente mujer que ellas ven como una segunda madre. Aunque de momento no abundan las oportunidades en México para pasar el rato, no dejo de divertirme a mi gusto. Además, hay mucho que ver, y la gente es muy amable y amistosa en su trato. Conseguimos caballos de montar y hemos comenzado a recorrer todos los alrededores, de preferencia en la mañana temprano, antes de que el sol esté alto, cuando el aire es una delicia por lo fresco y estimulante. Vamos a veces a la viga, a las 6 de la mañana, para ver a los indios cuando traen por el canal las flores y las legumbres. La profusión de guisantes de olor, de amapolas dobles, agapandos, alelíes y rosas, no la he visto igual en ninguna parte. Tal parece que cada india, en su canoa, va sentada en un flotante jardín de flores. El amor que les tienen ahora es el mismo que en los tiempos de Cortés, el mismo que observará Humboldt siglos más tarde. Al atardecer, estas mujeres indias en sus canoas van siempre coronadas de guirnaldas de rosas o de amapolas. Las que en el mercado se ven en cuclillas vendiendo fruta o legumbres, diríase que están más bien sentadas en una trinchera de ramas frescas y verdes y flores de todos colores. En las iglesias de los pueblos más miserables esparcen flores en el piso, y antes que den principio los oficios divinos, adornan el altar con frescos ramilletes. El niño en su bautizo, la novia ante el altar, el muerto en su ataúd, todos se ven adornados con flores. Se dice que en los días de Cortés un ramillete era el regalo más precioso que se hacía a los embajadores que visitaban la corte de Moctezuma. Rara anomalía esta, el amor a las flores junto a los sanguinarios y bárbaros sacrificios. Fuimos la otra tarde por el canal, en una gran canoa provista de un toldo hasta el pequeño pueblo de Santa Anita, y vimos por primera vez las famosas chinampas, o jardines flotantes, que ahora están fijos y cubiertos con legumbres que se entremezclan con las flores. Viven junto a ellas en unas pobres chozas los indios que llevan a vender sus productos a la ciudad. Vimos coliflores, chiles, tomates, coles y otras verduras, pero en verdad que su pretendida belleza me desilusionó. Son, sin embargo, curiosas tomando en cuenta su origen. Se dice que en una época tan lejana como es la fecha de 1245, los aztecas o mexicanos llegaron en su larga romería a Chapultepec, pero inquietos por los principillos de Tlalocan, se refugiaron a un grupo de islotes situados al extremo meridional del lago de Texcoco. Cayeron ahí bajo el yugo de los reyes de Texcoco y, eludiéndolo, se fijaron en Tizapán, en donde, en premio por la ayuda que prestaron a las cabecillas de la región en la guerra que sostenían en contra de ciertos príncipes, recibieron la libertad y se establecieron en un lugar al que dieron el nombre de Mexicaltzingo, de Mezitli, dios de la guerra, y el cual es ahora una mezcla de graneros primitivos y miserables chozas. Mas no permanecieron ahí, pues en obediencia a un oráculo se cambiaron a los islotes situados al oriente de Chapultepec, en la parte occidental del lago de Texcoco. De acuerdo con una antigua tradición que se había conservado entre ellos y en la que se declaraba
que en donde se encontrasen una águila sentada sobre un opal y cuyas raíces rompiesen por las grietas de un peñasco, ahí deberían fundar una ciudad. Se dejó ver la señal en 1325 y en el mismo sitio, en un islote del lago, fundaron la primera casa de Dios, el Teocalli o Gran Templo de México. Durante el tiempo de sus peregrinaciones, en todos los puntos en que se detenían los aztecas cultivaban la tierra y vivían de lo que les daba la naturaleza. Rodeados de enemigos y en medio de un lago que criaba pocos peces, la necesidad y su industria les compelió a formar estos campos y jardines flotantes en el seno del agua. Hacían un tejido de vara y raíces de algunas plantas acuáticas y de otras materias leves, pero capaces de sostenerse unido a la tierra. Sobre este fundamento colocaban ramas ligeras de aquellas mismas plantas y encima el fango que sacaba del fondo del lago, en donde cultivaban el maíz, el chile y todas las plantas necesarias a su sustento. Estos jardines flotantes tenían cerca de 1 pie de elevación sobre la superficie del agua, y su figura ordinaria era cuadrilonga. Habiéndose multiplicado aquellos pequeños jardines llevados por su natural gusto a las flores, los hubo también para hierbas aromáticas que se empleaban en el culto de los dioses y en el ornato del palacio del emperador. Las chinampas que se ven en el Canal de la Viga ya no son jardines flotantes, sino que están fijas en las marismas que se encuentran entre los grandes lagos de Chalco y Texcoco. Son sombras de lo que fueron en los tiempos pretéritos cuando flotaban sobre el filo del agua transparente del lago, y eran tiradas a remolque por los indios con sus canoas al querer pasar a otro sitio de su pequeña isla de rosas. Al presente, cada jardín está separado por una pequeña acequia, y aunque inmóviles sobre el pantano, todavía ofrecen una bella y agradable vista. Compramos a los inditos grandes guirnaldas de rosas y amapolas, tanto aquí como en Santa Anita, que es un pueblo pequeño en el cual desembarcamos, y al regresar cerca del anochecer nos divirtió ver cómo los indios cantaban y bailaban. Una de las canoas vino a colocarse junto a la nuestra, y allí se detuvo un tiempo. En el fondo de la canoa estaba acostado un haragán rasgueando una guitarra, y 2 o 3 mujeres bailaban con ritmo monótono, cantando al mismo tiempo el son de la música. Una variedad de jarros y de pulque y escudillas de barro con tortillas, chile y pedazos de tasajo, que son largas tiras de carne seca y salada, atestiguaban de que esas gentes no se privaban de alimentos sólidos a pesar de la romántica guitarra y las guirnaldas de rosas y amapolas con que se coronaban las danzantes ninfas. Entre otros bailes ejecutaron el del palomo, uno de sus favoritos. La música es agradable, y os lo mando junto con la letra. La música escrita al oído, la letra me la dio la señora Adalid, que canta a la perfección todas esas pequeñas tonadas indias. Si hemos de formar juicio sobre la civilización de un pueblo por sus baladas, ninguna de las canciones mexicanas nos ofrece una elevada idea de la suya. La letra es, en general, un tejido de absurdidades, y no existen cantos patrióticos que su recién nacida libertad hubiera podido inspirarle a este pueblo tan dotado para la música. Hasta ahora solo he descubierto un aire cuya letra es alusiva al grito de Dolores, y en el cual se dice en verso que en virtud del memorable acontecimiento el indio tiene el mismo derecho a emborracharse que el cristiano. La letra del palomo es la siguiente: ¿Qué haces, palomita, ahí en la pulquería, esperando al amor mío hasta el martes, vida mía? Al volar una paloma se lastimó de una alita. Si tú tienes tu palomo, yo tengo mi palomita. Y a una paloma al volar se le cayeron las plumas. Qué tontas son las muchachas, no todas, pero hay algunas. Palomita de los cuarteles, anda y dile a los tambores que al tocar la retreta toquen la de mis amores. Palomita, ¿qué andas haciendo parada en esa pared, esperando a mi palomo que me traiga de comer? Al final de cada verso el coro es: palomita, palomo, palomo. A pesar de su monotonía, es tan bello el ritmo y las mujeres le cantan con tal adormecida dulzura y sonaba la música tan acariciante que me quedé en un estado de agradabilísimo ensueño y de perfecto deleite. Y sentí tristeza cuando al llegar al desembarcadero tuvimos que regresar al coche y a la civilización, sin más recuerdos de las chinampas que unas cuantas guirnaldas de flores. Por desgracia, el fin de esta gente es por lo general el frecuentar con demasía el jarro de pulque,
y lo que es peor, el aguardiente conocido con el nombre de chinguirito. Y el resultado es que de la música y del baile y de las coronas de rosas pasan a las riñas, a los celos, a la borrachera y terminan con frecuencia en reyertas, acuchillándose los unos a los otros o bien arrojándose mutuamente a las aguas del canal. El fin corona la obra. Noble como lo es la actual Ciudad de México, no puede uno, sin embargo, dejar de pensar cuánto más pintoresca debe haber sido la antigua Tenochtitlan y cuánto más fértil su valle, y gracias a los grandes lagos. Empero, ya en la época de Cortés, el agua de los lagos no era muy profunda, y aún antes, en los tiempos de los emperadores indios, la navegación se interrumpía con frecuencia en las temporadas de sequía, por lo que se hizo necesario construir un acueducto para suplir el agua a los canales. Más tarde, los españoles, como lo hacen siempre los nuevos colonos, cortaron los grandes árboles de este hermoso valle, lo mismo en la llanura que en la montaña, dejando el suelo desnudo, expuesto a los implacables rayos del sol. Después, su fundado temor a las inundaciones les llevó a construir el famoso desagüe de Huehuetoca, zanja o conducto o canal subterráneo en la montaña para sacar las aguas de los lagos. Y así en donde hubo lagos de plata, cruzados por canoas, se ven ahora tierras de pantano y llanos estériles, cubiertos de carbonato de soda. Fue un mal necesario, pero los mismos emperadores indios se habían dado cuenta de su conveniencia y levantaron grandes obras para desaguar los lagos, y restos de ellas todavía existen en las cercanías del Peñón. El gran desagüe se empezó en 1607, cuando el marqués de Salinas era virrey de México, y se empezaron los trabajos con gran pompa, asistiendo el virrey en persona. Se dijo una misa en el altar portátil y se juntaron 15,000 trabajadores, y el mismo virrey dio principio a las excavaciones, dando la primera asonada. De 1607 a 1830 se habían gastado 8 millones de pesos, y la gran obra no llegaba a su fin. Sin embargo, los límites de los dos lagos, el de Zumpango y el de San Cristóbal al norte del valle, se habían reducido y el lago de Texcoco, el más hermoso de los cinco, dejó de recibir sus derrames. De este modo, ha disminuido el peligro de las inundaciones, pero también ha disminuido el agua y la vegetación, y los suburbios de la ciudad, cubiertos una vez por el hermoso verdor de sus jardines, no presentan en el día sino una costra de sales eflorescentes. Especialmente en los llanos cerca de San Lázaro, que con su estéril blancura parece el adecuado marco a las infortunadas víctimas de la lepra, encerradas detrás de las paredes de ese hospital. Dimos una vuelta a caballo el otro día por el barrio de Santiago, que comprende parte del antiguo Tlatelolco, estado independiente antaño, con reyes propios y que fue conquistado por un monarca mexicano quien reunió Tlatelolco con México por medio de puentes. Allí se celebran el gran mercado mencionado por Cortés, cuyos linderos se ven aún, mientras que la capilla del convento se encuentra en una eminencia en donde Cortés levantó sus banderas cuando puso sitio a la Venecia india. Fin, carta 12, Madame Calderón de la Barca.